Esperemos que pronto encuentren algo bien. Vamos a ver lo del bautismo del Espíritu Santo que no terminamos la semana pasada. Y es interesante este tema porque hay mucho prejuicio y mucho error allá afuera acerca de ello. Sabemos que Juan, reconociendo que el que venía detrás de él era mayor que él, les dijo a los que le oían en Marcos 1:7, les dijo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. La referencia indudablemente es a Jesús, quien Juan reconocía como su Señor. Y en Marcos capítulo 1, versículo 8, dice Juan: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Esta es una declaración muy importante porque Juan nos está diciendo que el que va a administrar el bautismo con el Espíritu Santo es ese que viene detrás de él. Esta declaración es muy importante porque nuestros amigos religiosos en su mayoría creen o enseñan que el Espíritu Santo bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ha oído usted eso? Es que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, sí, ¿y cómo no? Pues el Espíritu Santo me bautizó. Juan hace esta declaración muy oportuna para nosotros, porque aunque Jesucristo ya vimos en Juan 14 y en Juan 16 que prometió que venía otro Consolador y que era enviado por él y por su Padre, aquí Juan nos está declarando que Jesús los bautizaría con el Espíritu Santo. Esta promesa de Juan de que Jesucristo los bautizaría con el Espíritu Santo tuvo su cumplimiento en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo en su ministerio enseñó a sus apóstoles que debía de irse, pero vendría el otro Consolador, y también hizo referencia al Espíritu que los guiaría a toda la verdad. Dice: ese Espíritu que está con ustedes, pero en ese día estará en ustedes. Y cuando leemos ahí en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, Hechos 2 del 1 al 4, por favor, quien guste leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Muy bien. No tenemos ningún hueco en nuestro entendimiento cuando vemos que en el día de Pentecostés, después de la ascensión de Jesucristo, estaban unánimes juntos los apóstoles. Aunque déjeme decirle aquí algo muy importante de pasada. Mucha gente dice que aquí no estaban solamente los apóstoles, dicen que había 120 gentes y por eso creen que el bautismo con el Espíritu Santo debe de ser para toda persona que viene a Cristo. Pero es muy oportuno esto que estamos diciendo ahora, porque aquí podemos ver dos pasajes que nos van a enseñar que los que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo fueron nada más los apóstoles. Porque, por ejemplo, leemos ahí dice, Aceldama, iniquidad, juntos con el Señor entraban y salían.
Versículo 21, ¿cómo dice del capítulo 1? De Hechos, Sí. dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ok. Dice el versículo 5, el versículo 15, ¿alguien más, por favor? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número. Muy bien. En el versículo 15 dice que el apóstol Pedro se levantó para decir las palabras que luego leyó mi esposa. Esas palabras las dice luego Pedro. En el versículo 15 dice que estaban reunidos, ¿verdad? Se levantó Pedro en medio y dice que los reunidos eran como 120 en número. Entonces, con esta idea del versículo 15 se quedan nuestros amigos religiosos, pero ignoran lo que dice adelante. Versículo 26, por favor, alguien más. Versículo 26. Entonces echaron suerte sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿A quién está refiriéndose ahora Lucas? ¿A los 120 o a los apóstoles? A los apóstoles, ¿verdad? Lo que leyó mi esposa es que Pedro dijo que era necesario que Judas, que pasara esto de Judas y que la palabra de Dios dice que sea escogido otro en su lugar. Entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre uno de ellos, de los que habían ellos elegido para sortear a ver cuál de los dos era, y él dice el versículo 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Con este pensamiento del versículo 26 empieza el capítulo 2. Entonces, con el pensamiento de los 11 apóstoles más Matías, entonces 12 apóstoles, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Quiénes? Los apóstoles, juntos, ¿quiénes? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Lenguas repartidas, ¿verdad? Esto quiere decir que en cada uno de ellos. Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Aquí está el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Quién lo administró? ¿Quién lo administró? Cristo, porque Juan dijo que detrás de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo ya está en los apóstoles. ¿Y qué hace el Espíritu Santo para manifestarse que está en los apóstoles? Les hace hablar en lenguas, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Sí. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo fue hecho por el Señor Jesucristo, y ahora que el Espíritu Santo está en los apóstoles, les da el don de lenguas para que hablen el Evangelio, para que hablen las maravillas de Dios de acuerdo a la necesidad de ese momento. En ese momento había judíos de todas las naciones de la tierra que se habían reunido en ese día de Pentecostés ahí en Jerusalén. Por eso Dios escogió este día, indudablemente. Porque este día era un día que para los judíos no podían fallar, no podían dejar de estar ahí. Bueno. Entonces ahí el Espíritu Santo es ya en los apóstoles, y ahora los apóstoles van a trabajar teniendo como compañero, como maestro y como guía directamente el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero queda algo que nosotros, ahora este bautismo fue peculiar aquí porque fue prometido para los apóstoles, entonces ahí está el cumplimiento de la promesa.
Pero luego vemos allá en Hechos 10, 44 al 47, por favor. Hechos 10, 44 al 47. Hechos capítulo 10, versículos del 44 al 47. ¿Cómo dice ahí? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno pedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Se repite el fenómeno en parte, no completamente. No es el mismo fenómeno del día de Pentecostés, porque ahí no se oye, no se habla del estruendo, ni se habla de lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios que aquí está citando el caso cuando Pedro está predicando en la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un gentil, era un romano. ¿Y qué era la mentalidad de la mayoría de los judíos en cuanto a los romanos? La mentalidad de los judíos en cuanto a los romanos era que no podían juntarse con ellos, no podían entrar a la casa de ningún gentil. Para ellos era abominación entrar a la casa de un gentil. Sin embargo, Dios le había manifestado a Pedro ya en el capítulo 10 de que no llamara inmundo lo que Dios había limpiado. Entonces, por esa razón, Pedro entiende ahora, o está entendiendo, de que Dios ya no hace acepción de personas. Misma cosa que le manifiesta a Cornelio. Cuando Pedro llega con Cornelio, le dice: tú sabes cuán inmundo es que un judío entre a la casa de un gentil, pero Dios me ha manifestado estas cosas. Y Pedro llevaba testigos con él, judíos. Y con él iban los que habían sido enviados por Cornelio, gentiles, pero también Pedro tomó a hermanos que estaban con él ahí en el lugar donde habían ido por él, en Jope. Así de que venían hermanos judíos con él, que iban a servir de testigos de este evento. Entonces dice el 44-47, si me permiten que lo relea otra vez: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué pasó? Cayó el Espíritu Santo. Eso no había pasado. Bueno, sí había pasado en el día de Pentecostés. Aunque no fue todo el evento como el estruendo que hubo y el viento recio que soplaba, de todos modos dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. O sea, estas personas, amados, fueron bautizados con el Espíritu Santo también. ¿Por qué razón al Señor le complació que estas personas también fueran bautizados con el Espíritu Santo y no todo cristiano es bautizado con el Espíritu Santo? Nosotros no somos bautizados con el Espíritu Santo, ¿o sí? Los hermanos del primer siglo no fueron bautizados con el Espíritu Santo. O dígame algún hermano en Cristo de los discípulos, aparte de los apóstoles, que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Nadie. Nada más los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, aquí el punto es que también en la casa de Cornelio hubo un bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Al Señor le plació también que ellos fueran bautizados con el Espíritu Santo. Y dice que empezaron a hablar en lenguas. Ya que el Espíritu Santo cae sobre ellos, empiezan a hacer el mismo fenómeno que pasó con los apóstoles en el día de Pentecostés. Empezaron a hablar en lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablase. Pero la pregunta es, ¿por qué nada más a los apóstoles y a la casa de Cornelio pasó este evento? Era necesario para confirmar y que quedara ya atestiguado, porque era Pedro y me parece que llevaba 3 judíos con él, que quedara atestiguado
de que los gentiles ya eran aceptos delante de Dios por el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué había pasado con Cornelio y su casa? Habían oído el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Y estaban ¿cómo le quisiera decir? Con una sensibilidad o con una disponibilidad para las cosas de Dios, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, para que quedara confirmado que también sobre los gentiles el Señor había dado el arrepentimiento. Posteriormente Pedro en el capítulo 11 de Hechos da el reporte a los hermanos que se escandalizaron porque Pedro había estado en la casa de Cornelio. Pero Pedro les dice lo que pasó y les dice: aquí están los hermanos que sirven de testigos, de que no miento, de que esto pasó. Y entonces, en vez de enojarse los demás judíos hermanos, se gozaron, ¿verdad? De que también en la casa de Cornelio se haya dado este fenómeno para dejar bien claro de que Dios ya no hacía diferencia de personas. Ahora, nosotros no recibimos el bautismo con el Espíritu Santo. Pues, ¿de qué sirve o de qué sirvió que el bautismo se aplicara a los apóstoles y a la casa de Cornelio? Porque nosotros somos gentiles, ¿eh? Nosotros no somos judíos de sangre. Nosotros somos occidentales, somos gentiles. ¿De qué sirvió? ¿Cómo se aplica o qué efecto tiene en mi vida el que se haya hecho este evento de ser bautizados con el Espíritu Santo? Pues ahí lo hizo el Señor porque quería hacerles ver que él no hacía excepción de personas. Uh-huh. ¿Qué efecto tiene en mi vida? ¿Mande? El ejemplo. ¿El ejemplo de qué? Pues de que más bien fue como que quedara como testigo de que sí Muy bien. pasaron las cosas como fueron dichas por Jesús. Muy bien. Yo no tengo dudas de que los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo y de que la casa de Cornelio recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Yo no tengo duda de eso, de que era necesario, era un propósito divino para que quedara confirmado de que los gentiles también tenían acceso a la salvación en Cristo. Pero ¿en qué me afecta a mí? O sea, ¿qué beneficio trajo a mí ese bautismo? Pues no podemos hacer esa excepción de persona. Tenemos que explicar a todos, ¿no? Pero ¿por qué nosotros no somos bautizados con el Espíritu Santo? ¿Mande? No es necesario. Aquí ahí era, esa era lo en sí lo que eran los dones y ciertas cosas que ocurrieron durante el primer siglo y cuando vivieron los apóstoles fueron hechos para que quedara establecida la iglesia. Ok. Bueno, si viene un amigo pentecostés, ¿verdad? Un amigo carismático y me dice: así que tú no crees en el bautismo en el Espíritu Santo, entonces tú no eres bautizado, ¿no? Con el Espíritu Santo, tú no eres salvo. Sí creemos, porque ocurrió. Muy bien. Y para nosotros el Espíritu Santo se nos da al obedecer. Eso es importante, hermanos, que aprendamos a conectar, la secuencia, la consecuencia de que los apóstoles y que la casa de Cornelio haya sido bautizado con el Espíritu Santo. La consecuencia es que nosotros, al venir al arrepentimiento y al bautizarnos para perdón de pecados, también se nos da el Espíritu Santo. Esa es la consecuencia. Sí, se nos da el Espíritu Santo, pero no somos bautizados con el Espíritu Santo, pero se nos da el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en el que viene a Cristo. Hechos 2:38, por favor. Hechos 2:38, ¿cómo dice? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Antes del bautismo con el Espíritu Santo, a nadie se le daba el Espíritu Santo. Ahora, gracias a ese evento, se nos dice a nosotros, arrepiéntete y bautízate para perdón de pecados y recibirás el regalo, eso quiere decir la palabra don, del Espíritu Santo. ¿Ok? Recibimos el regalo del Espíritu Santo gracias a ese evento que pasó en el día de Pentecostés. En Hechos 5:32, ¿cómo dice? ¿Alguien más? Hechos 5:32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Gracias a que se llevó el cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo de que los apóstoles iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Gracias a que se cumplió eso, empezó a predicarse la ley de Cristo y ahora todos los que obedecen el Evangelio reciben el Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo es testigo, el cual Dios ha dado a todos los que le obedecen. No sé si quieran comentar o preguntar acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Traigo mucho más información acerca de ello, pero si no tienen preguntas o si quieren preguntar, ya veré yo si nos alargamos con eso o nos brincamos al bautismo con fuego. Por ejemplo, ¿dónde estaba profetizado en el Antiguo Testamento esto de que iba a pasar en el día de Pentecostés? ¿Para qué le sirvió a los apóstoles? ¿Qué se estableció gracias a eso? ¿Para qué servían las lenguas? Etcétera. Pero si ustedes no tienen preguntas acerca de esto, entonces podemos brincar al otro paso. ¿Tienen preguntas del bautismo con el Espíritu Santo? Gracias a ese evento, la iglesia también fue establecida, ¿verdad? Y gracias a que los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, pudieron ahora confirmar que ellos eran los encargados de enseñar la palabra de Dios para que empezara el reino de Dios en la tierra. Ellos eran los embajadores de Dios. O sea, Cristo como rey nombra embajadores. Los embajadores que conocemos nosotros son aquellos que representan nuestra nación ante otras naciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el reino de Cristo necesita embajadores. ¿Para qué van a ser estos embajadores? Los embajadores van a ser los que van a representar el reino de Cristo en toda la tierra. Los apóstoles fueron embajadores del Señor. Regresando a Mateo capítulo 3, versículo del 10 al 12, donde menciona los 3 bautismos. Vamos a releer ahí Mateo capítulo 3, versículos del 10 al 12. Mateo 3, del 10 al 12, por favor. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que no te separará. Muy bien. Bautismo del Espíritu, el bautismo en agua, ¿verdad? Era el bautismo que venía administrando Juan el Bautista. El bautismo en el Espíritu Santo es el que administró el Señor Jesucristo. Ahora, cuando uno se bautiza en agua, inmediatamente interviene el Espíritu Santo ahí. O sea que uno es dependiente del otro. Cuando uno se bautiza obedeciendo a Dios, uno recibe el beneficio del Espíritu Santo.
¿sí? En tiempo de Juan no. En tiempo de Juan nada más era el bautismo en agua y recibías perdón de pecados, pero no recibías el don del Espíritu Santo. Ahora van las dos cosas juntas, tanto el bautismo con agua como el hecho de recibir el don del Espíritu Santo gracias al Señor Jesucristo. Pero queda este bautismo pendiente que está mencionado aquí. Dice el versículo 11, y Él, en la última parte, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, aquí la palabra I, o la letra I, dice Espíritu Santo, y lo dice I, fuego. Gracias a esta letra, entendemos que se refiere a dos cosas diferentes, hermanos. Si se refiriera a la misma cosa, diría de esta manera, Espíritu Santo o fuego. O sea, como tú quieras llamarle. Pero no dice o fuego, dice y fuego. Entonces la letra Y en el idioma español quiere decir que es una cosa y otra. ¿Ok? Porque muchos dicen, nuestros amigos, ¿verdad?, religiosos, dicen que el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo es el mismo bautismo con fuego. No se para. Aquí Juan está haciendo una distinción. Claro que cuando vemos el bautismo con el Espíritu Santo vemos el fuego ahí representado por esas lenguas de fuego que cayeron sobre los apóstoles y se posaron sobre cada uno de ellos. Pero ese se llama el bautismo con el Espíritu Santo, no se llama el bautismo con fuego. El bautismo con fuego es otro, hermanos, y Juan lo está diciendo aquí claramente en el contexto. Fíjense el versículo 10. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? ¿En dónde es echado? El árbol que no da buen fruto, ¿dónde es echado? Al fuego. Al fuego. Y luego el versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Ese es el bautismo en fuego al que se refiere Juan el Bautista, hermanos. Ese es el bautismo en fuego. Aquí en este contexto de Mateo capítulo 3, versículos del 10 al 12, el bautismo en fuego es el juicio y la condenación en el fuego eterno. Era un dicho aplicable para aquellos, porque acá en el versículo 7 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuál era la ira venidera? El bautismo con fuego. Esa era la ira venidera. De que todo árbol que no daba buen fruto iba a ser cortado e iba a ser echado en el fuego. Ya el tiempo estaba siendo listo, preparado para separar el trigo de la paja. El trigo sería apartado en el granero y la paja sería echado al fuego que nunca se apaga. ¿Por qué estas palabras? Estas palabras son de juicio, son de condenación. Son de juicio y de condenación. Así que el Espíritu Santo con fuego en este contexto se refiere al día de la condenación. Cuando todo aquel que no quiso a Cristo, todo aquel que no aceptó el Evangelio, todo aquel que no quiso la verdad, será castigado en el fuego eterno. ¿Sabía que muchos dicen, es que la palabra de Dios dice claramente que el bautismo en fuego es otro? ¿Verdad? Por ejemplo, citan allá, vamos a ver ahí unos pasajes en Marcos capítulo 10, versículo 38 al 40, ¿cómo dice ahí?
Marcos 10, 38 al 40. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy yo bautizado seréis bautizados. Pero él sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos que para quienes está preparado. Fíjese, el Señor aquí está dando una respuesta a una petición que le están haciendo dos discípulos, me parece que era Juan y Jacobo. Si leemos un poquito atrás, versículo 36, por ejemplo, desde el versículo 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y Jesús les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Sí entendemos lo que están pidiendo Pedro, Juan y Jacobo. Que en el cielo uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda del Señor. Y el Señor dice, no sabe lo que pedís. Y les dice, ¿por qué? ¿Pueden beber el vaso que yo bebo? Y ellos contestaron, ¿sí? Él dice, ¿pueden ser bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, ¿pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? O ser bautizados, perdón. O sea, beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy. O sea, cualquiera de las dos cosas. ¿Cuál de las dos cosas escogen? Y ellos le dicen, sí podemos. Podemos beber el vaso y podemos ser bautizados con el bautismo que tú eres bautizado. ¿A qué se refería Jesús en esa frase, hermanos? ¿A qué se imaginan ustedes? Al sufrimiento de Cristo. Al sufrimiento. Allá en el huerto de Getsemaní, que dijo el Señor, Señor, que pase de mí este trago amargo sin que lo beba, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Se acuerdan? El sufrimiento. Y esto en otras partes de la Biblia posiblemente sea mencionada como fuego. No recuerdo yo si es así, pero pudiera ser mencionado como fuego. Entonces muchos dicen que aquí este es el bautismo en fuego, el bautismo de pruebas, el bautismo de dolor, el bautismo de sufrimiento por servir a Cristo. Porque acá dice en Lucas 12:50, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ahí está el sufrimiento. El bautismo con el que Cristo tenía que ser bautizado era el bautismo con el sufrimiento. O sea, a eso le llama bautismo, el hecho de estar empapado de sufrimiento. Ahora, otra vez, para muchos este es un bautismo de fuego. ¿Qué nos ayuda a nosotros para hacer entender a los que creen de esa manera que lo que está diciendo Juan es condenación, no se refiere al bautismo de sufrimiento? ¿Qué nos ayuda a nosotros? ¿Qué nos ayuda a nosotros para hacerles ver a nuestros amigos que el bautismo al que se refiere Juan, el bautismo de fuego al que se refiere Juan, es de condenación, no es de sufrimiento? O sea, sí es de sufrimiento, ¿verdad? Pero no es de sufrimiento como el que estamos leyendo ahorita. No es del sufrimiento de Cristo o de los creyentes, sino que más bien es la condenación de los impíos. ¿Cómo le hacemos para hacerlos entender? El contexto, hermanos, el contexto. Juan claramente se está refiriendo al juicio y a la condenación. No hay vuelta de hoja. Juan se está refiriendo al juicio y a la condenación. Desde el versículo 7 de Mateo 3
hasta el versículo 12, vemos que todo indica de que el bautismo con fuego es el bautismo de la condenación. Y se llama bautismo, ¿por qué? Porque cuando una persona es lanzada al lago de fuego, es completamente cubierta de fuego. Está cubierta por el calor. Vamos a dejarle ahí, no sé si quieran ahondar acerca de esto, si no, pues vamos a seguir con otros versículos de Marcos en la siguiente clase. No sé si hay alguna pregunta o comentario final. ¿Se entendió? Entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a estar listos para estar allá con nuestros hermanos arriba. ¿Nos dirige la oración, por favor?